Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Mm, la última clase estuvimos hablando de superposición de ondas. Entonces, si por un medio, ya sea agua, una cuerda o cualquier medio, se están transmitiendo diferentes tipos de ondas y, por ejemplo, estas ondas se transmiten en la misma dirección, entonces se van a sumar. Se dice que es el fenómeno de superposición. En realidad se superponen y dan una onda resultante. Puede haber dos casos. Puede haber, por ejemplo, cuando dos ondas se transmiten en la misma dirección y entonces llevan la misma velocidad, se van a superponer y la onda resultante viaja con la velocidad de las ondas componentes y con la misma longitud de onda de las ondas componentes. Entonces, habíamos visto ya también algo de esto y decíamos que son ondas por ejemplo, aquí en el color azul van dos ondas en la misma dirección y la onda resultante es la suma de las dos, de tal manera que la amplitud se suma, es el doble de cada una de ellas y da como onda resultante esta roja. Y decimos que esto se llama interferencia. No es en realidad que interfieran, o sea, lo que pasa es que van dos ondas y se superponen y algunas personas a ese fenómeno le llaman interferencia, pero más bien es superposición, o sea, se van a sumar. Entonces se suman y da como resultado la onda esta rojita y decimos que esto es constructiva, le llaman el fenómeno interferencia constructiva. Cuando tenemos dos ondas, por ejemplo aquí, esta azulita, se va transmitiendo a lo largo del eje X y luego sale una verde, pero esta sale adelante. Bueno, está desfasada 180 grados con respecto a la primera. Entonces, cuando sumamos la onda 1 con la onda 2, se eliminan y nos da y desaparece la onda. O sea, da esto. Ahí ya no va a haber onda. Y el otro caso, y esta se le llama interferencia destructiva. Estos salen dos ondas, pero no están en fase, están desfasadas 180 grados y entonces se van a eliminar. El otro caso es cuando el ángulo de desfasamiento es, por ejemplo, de 60 grados, no sé si es menor a 180 grados, y entonces la onda resultante va a ser la suma de Y1 más Y2, pero va a caer a la mitad. Por ejemplo, si este ángulo el ángulo de desfasamiento es de 60 grados, entonces la onda resultante cae en 30 para acá, 30 para acá, cae exactamente a la mitad del ángulo de desfasamiento. Entonces, estas son ondas que viajan en la misma dirección, pero son ondas que son iguales, ¿sí se fijan? Por ejemplo, esta azulita es igual a la verde y aquí igual, esta azulita es igual a la verde, solo que aquí esta va adelante que esta y aquí también. Entonces, el ángulo con el que una se adelanta a la otra es el ángulo que se llama ángulo de desfasamiento. Por ejemplo, aquí están desfasadas 180 grados, aquí una va delante de la otra 60 grados. Entonces, estas van a ser ondas que viajan en la misma dirección. Y la onda resultante va a ser la suma. No solamente pueden ser dos, pueden ser tres o cuatro ondas, y de todos modos, la onda resultante va a ser Y1, la ecuación de Y1 más la onda 2, Y2 más Y3. Y cuando son iguales es más o menos fácil sumarlas, pero cuando son ondas diferentes, entonces, como por ejemplo, nosotros podemos tener este tipo de ondas y las tres son diferentes y las tres se transmiten en el mismo medio y entonces hay que sumar esta más esta más esta. Y entonces, pues, ¿cómo las vamos a sumar? Y entonces aquí tenemos Y1 tiene una amplitud 1, son las tres totalmente diferentes, tienen longitud de onda diferente, amplitud diferente, ¿sí se fijan? La amplitud es diferente en esta y en esta. Las longitudes de onda también son diferentes y todo es diferente. Entonces hay que sumar esto más esto más esto. Y eso va a ser la onda resultante. La Y resultante va a ser la suma de las tres ondas. Todas llevan el mismo signo, todas tienen el mismo signo porque van en la misma dirección, van en la misma dirección. Bueno, esto es cuando las ondas se transmiten en la misma dirección. Cuando se transmiten en sentidos opuestos, cuando dos ondas de la misma amplitud, o sea, dos ondas igualitas,
pero se transmiten en direcciones opuestas, se transmiten en direcciones opuestas. Entonces, la onda resultante va a ser Y1 más Y2, y ahora sí, una onda se mueve hacia la derecha y una onda se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Esta es la ecuación de las ondas, la que ya aprendimos. Entonces, esta onda se mueve hacia la derecha y esta se va a mover hacia la izquierda. Entonces vamos a sumar esto más esto. Y son dos ondas iguales. Este es el caso particular cuando son dos ondas exactamente iguales, pero van en direcciones opuestas. Entonces vamos a sumar esto, Y1 más Y2. Entonces aquí tenemos omega t menos k por x y aquí tenemos omega t más k por x. Yo puedo sacar como factor a esto y entonces me queda la y resultante es igual a seno de esto más a seno de esto, ¿sí? Esto sí lo entienden todos. Pero hay una identidad trigonométrica que no, bueno, aquí yo puedo sacar como, bueno, uso una identidad trigonométrica que dice que el seno de A más el seno de B es igual a 2 coseno de A menos B entre 2 por el seno de A más B entre 2. Esta es una identidad trigonométrica que yo la puedo aplicar aquí. ¿Por qué la puedo aplicar aquí? Porque esta ecuación, a este ángulo yo le voy a llamar A y a este ángulo yo le voy a llamar B. Entonces yo aquí tengo A por el seno de A por el seno de A, porque A es esto, más A por el seno de B, A por el seno de B y B es esto, ¿sí? Entonces me queda A por el seno de A más A por el seno de B, ¿sí? Hasta aquí sí me están siguiendo todos, ¿no? A esto yo le llamo el ángulo A y a esto yo le llamo el ángulo B. Y entonces esta misma ecuación se transforma en esta. A por el seno de A más A por el seno de B. Y saco como factor A y me queda A que multiplica a seno de A más seno de B, ¿sí? Pero seno de A más seno de B es igual a esto. Entonces yo ya nada más pongo los valores de cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale A, cuánto vale B. Entonces tenemos el seno de A más el seno de B. 2 coseno, aquí tenemos 2 coseno de A menos B. Pero ¿cuánto vale A? A vale omega t más k por x, omega t más k por x, menos B, esto es B, entonces es menos omega t más k por x, entre 2, entre 2. Luego, por el seno de A más B, y ya vale omega t más k por x, y B vale omega t menos k por x. Entonces aquí se va, en esta se va omega t con omega t, y nos queda 2k por x entre 2. K por x más k por x es 2k por x. Entre 2, nada más nos queda k por x. Y aquí se va a eliminar este más k por x con este menos k por x, y aquí nos queda 2 omega t entre 2. Y entonces llegamos a esto. Seno de A más seno de B, esto es igual a 2 coseno de K por X por el seno de omega T. 2K por X por el seno de omega T. Y esto está multiplicando a la amplitud. Aquí lo tenemos. Entonces, la onda resultante, la Y resultante, va a ser igual a 2A coseno de K por X por el seno de omega T. Y esta es la ecuación de una onda estacionaria. Entonces, cuando nosotros tenemos este fenómeno de que dos ondas iguales, pero van en sentidos opuestos, eso va a generar ondas estacionarias. Esto va a generar ondas estacionarias. Y estas ondas estacionarias son importantes. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, necesito que me digan si está claro hasta aquí. ¿Todo el mundo entiende esto? La y resultante es igual a 2a coseno. Ahora no cambia directamente como seno, sino como coseno. Entonces, esta va a ser la ecuación de la onda estacionaria. Entonces, ¿sí está claro hasta aquí? Bueno. Sí, profesora. Bueno, entonces... Profesora, una duda. Sí. Bueno, es que como se me está trabando el internet, pero quisiera saber si va a subir esta presentación a la plataforma para Sí, poder sí, sí, verla. sí. Todas las clases las estoy subiendo a la plataforma de Moodle. Por eso es que cuando ustedes estén viendo aquí la clase, necesito más bien que pongan atención, más que se pongan a escribir. No tienen que escribir nada porque estoy subiendo todas las clases a la plataforma, ¿eh?
Ok. Esta es la clase 5. Bueno, entonces tenemos esta ecuación y esta va a ser la ecuación de la onda estacionaria. ¿Y por qué se les llama ondas estacionarias? Porque son así, fíjense, la amarilla va hacia la derecha y la otra como grisita, esa va hacia la izquierda. Y entonces se suman, se suma la ecuación de la onda amarilla más la ecuación de la onda grisita que va para la izquierda y da como resultado la onda de color rosa, la onda de color rosa. No sé si ustedes alcancen a ver bien que la amarilla sí se mueve a través del eje X y la otra grisita sí se mueve a través del eje X, pero en sentido negativo. Pero la onda rosa no se mueve para ningún lado, bueno, no avanza en X, ¿sí se fijan? La onda rosa no está, o sea que es la onda estacionaria, esa onda no se mueve para la derecha ni para la izquierda, por eso se le llama onda estacionaria, por eso se le llama onda estacionaria. Entonces, no sé si todos entiendan bien aquí este dibujo, este videíto. Profesora, Sí. si ambas fueran en la misma dirección, este, como la onda rosa, Ajá, si fueran las dos en la misma dirección, entonces la rosa no se queda estática, sino que se mueve junto con las otras hacia la derecha, porque acuérdense que cuando van en la misma dirección, por ejemplo, las dos, la amarilla y la grisita se moverían en el eje, en la dirección positiva del eje X, o sea, hacia la derecha. Y la onda resultante también se mueve junto con ellas, pero ahora da una onda resultante que se mueve también en la dirección de las ondas que la forman, en este caso hacia la derecha. Ahí no se forma onda estacionaria, solamente cuando se forma onda estacionaria, solo cuando una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. ¿Sí? Sí, estuve buscando un videíto así, pero no encontré, ¿eh? De cuando se mueven en la misma dirección. Sí, pero no lo encontré. Bueno, sí quedó claro entonces la duda. sí. Bueno, entonces, entonces, lo que quiero aquí que les quede claro es que la onda rosa aquí es la onda estacionaria y que ustedes vean que no se mueve para allá ni para acá, sino que se queda ahí y a eso se le llama, por eso se le llama onda estacionaria. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces tenemos que la ecuación de la onda estacionaria es esta, 2a coseno de k por x, seno de omega t. Entonces, la amplitud de oscilación varía con la posición de x de acuerdo a esto, de acuerdo a un coseno de 2pi entre lambda. Y luego esa onda rosa que es la estacionaria, esa también va a tener un punto máximo que les llamábamos crestas y un punto donde la lleva al cero que se llaman nodos. Entonces, los puntos en donde la Y es máxima se llaman crestas. Esto ya lo habíamos visto también para las otras ondas. Los puntos de amplitud máxima se llaman crestas y ocurren en lambda entre 2. Son múltiplos enteros de lambda entre 2. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Entonces, acuérdense que entonces la ecuación de la onda estacionaria es esta, pero ahora está cambiando de acuerdo a una función coseno, de acuerdo a una función coseno. Y entonces, acuérdense cómo van las gráficas. La función seno es esta, función seno, esta. Función coseno, la función coseno empieza aquí y entonces baja para acá. Esta es la función coseno. Aquí está amplificada la función coseno. Entonces, esta es la ecuación de la onda estacionaria. Esta es la forma que sigue la onda estacionaria. Entonces, la ecuación que representa la onda estacionaria. Entonces, por ejemplo, empieza aquí es aquí empieza con Y máxima y ya empieza así para acá. Aquí es pi y aquí es 2pi. Entonces, desde aquí hasta aquí es un ciclo de la onda estacionaria. Fíjense, desde aquí es pi, aquí es 2pi, aquí es un ciclo. Y entonces, en el punto de amplitud máxima ocurre en lambda entre 2. De aquí a aquí es una longitud de onda. Es decir, desde aquí hasta aquí es una longitud de onda. Y a la mitad de una longitud de onda ocurre un punto de desplazamiento máximo, que es este, ¿sí? Y entonces, así es como nosotros determinamos que entonces los puntos de desplazamiento máximo ocurren en cada lambda entre 2.
Entonces, por ejemplo, desde aquí hasta aquí es lambda, una longitud de onda. A la mitad ocurre un punto de desplazamiento máximo. Entonces, cada mitad de longitud de onda va a ocurrir un punto de desplazamiento máximo. Entonces, por ejemplo, aquí es lambda, una lambda entre 2. Aquí es otra lambda entre 2 y ocurre este punto. Aquí es otra lambda entre 2 y aquí ocurre otro punto de desplazamiento máximo. Entonces, vamos a tener puntos de desplazamiento máximo, es decir, crestas, estas son crestas, los puntos de desplazamiento máximo son crestas, cada lambda entre 2 va a haber un punto de desplazamiento máximo. Entonces, eso es importante por lo siguiente. Entonces, estamos viendo que la ecuación de la onda estacionaria es una función coseno, como esta que está aquí. Entonces, aquí también tenemos otro dibujito igual. Aquí empieza, aquí es pi sobre 2, aquí es pi, aquí es 2pi. Entonces, desde aquí hasta aquí es un ciclo de la onda. La mitad, y de aquí a aquí es una longitud de onda. La mitad de la longitud de onda es aquí, y aquí ocurre un punto de desplazamiento máximo, ¿sí? Entonces, aquí hay otra grafiquita de coseno, también igual. Entonces, los puntos de desplazamiento máximo son aquí sería lambda entre 2, otra lambda entre 2, otra lambda entre 2, y así se va, ¿no? Entonces, resulta que nosotros, ¿cómo vamos a producir ondas estacionarias? Por ejemplo, en una cuerda. Entonces, se producen en una cuerda de longitud L unida de ambos extremos. O sea, tenemos una cuerda que está fija de ambos extremos y se le aplica una fuerza a la mitad de la cuerda. Se le aplica una fuerza a la mitad de la cuerda. Pero para que se generen ondas estacionarias, la longitud de la cuerda no puede ser cualquier longitud, sino que debe de ser, fíjense, debe de ser un múltiplo entero de lambda entre 2. Un múltiplo entero de lambda entre 2, en donde n puede ser 1, 2, 3. ¿Por qué es esto? ¿Y qué significa esto? Entonces, la longitud de la cuerda, fíjense, la longitud de la cuerda puede tener esta longitud desde aquí hasta aquí. Y aquí es n, nada más es una lambda entre 2. O la longitud de la cuerda puede ser desde aquí hasta aquí. Pero aquí, ¿cuántas lambdas entre 2 pasaron? Esto es lambda entre 2, esta es otra lambda entre 2, aquí ya son 2. La longitud de la cuerda puede ser desde aquí hasta aquí, pero de aquí a aquí, ¿cuántas lambdas entre 2? Aquí es lambda entre 2, lambda entre 2, lambda entre 2, aquí son 3. Entonces, para que se forme la onda estacionaria, la longitud de la cuerda tiene que estar o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Pero tiene que ubicarse solamente en los puntos en donde la amplitud es máxima. Por ejemplo, aquí es máxima, en este punto aquí es máxima, en este punto es máxima. Entonces, a eso se refiere. La longitud de la cuerda solamente no puede medir otro tipo de longitud porque entonces no se va a formar onda estacionaria. Solamente se forma en esta longitud, en esta longitud, en esta o en esto. Y a eso se refiere esto. Para que se generen ondas estacionarias, L debe de valer ¿cuánto? L, espérame, ¿dónde estaba? Aquí, no, aquí. L debe de ser N por lambda entre 2. L debe de ser N por lambda entre 2, en donde N son números enteros. Y entonces, para N igual a 1, L es lambda 1 entre 2. Para N igual a 2, L es igual a 2 veces esto, o sea, lambda 2. Para L igual a 3 es 3 veces lambda entre 2. Para N igual a 4 es 4 lambda entre 2. Entonces, esto es como estábamos aquí. Aquí es N vale 1, es nada más una longitud de onda. Pero si nos ubicamos aquí son 2 lambda entre 2. Esto es lambda entre 2. Lambda entre 2 son 2. Si nos ubicamos aquí, son 3. Lambda entre 2, lambda entre 2, lambda entre 2 son 3. Y a eso nos referimos con
con la longitud de la cuerda. Entonces la longitud puede tener la longitud de la cuerda puede tener esos valores. Bueno, entonces nosotros, pero fíjense que las longitudes de onda aquí no son la misma. Por ejemplo, si esta es la longitud de la cuerda, esta es la cuerda, aquí está unida aquí está unida aquí, esto es L, esta es la longitud de la cuerda. Para cuando nosotros nos ubicamos en lambda 1 entre 2, es nada más la primera, o sea, estamos ubicados aquí. ¿En dónde estaba el dibujo? Espérenme. Estamos ubicados aquí. Esta es la lambda así. Y entonces es nada más media longitud de onda. Aquí está media longitud de onda. N igual a 1 es nada más una longitud de onda a la mitad, pero vale 1. Y entonces, para cuando tenemos 2, entonces aquí está 1 y 2. Aquí es lambda entre 2, lambda entre 2. Cuando tenemos 3, pero fíjense que es la misma longitud de cuerda, y puede L puede tener diferentes, es decir, las longitudes de onda se van ajustando a esta longitud de la cuerda. Entonces aquí va a ser lambda 1 entre 2, aquí va a ser lambda 2 entre 2, pero van a ser 2, esta y esta. Aquí van a ser 3 porque aquí es lambda entre 2, lambda entre 2, lambda entre 2, pero la lambda 3 se va haciendo más chiquita. Y luego puede ser 4, puede ser 5, puede ser hasta el infinito. Entonces, así es como van a ir cambiando las longitudes de onda en esta misma cuerda. O sea que con esta misma cuerda, podemos tener diferentes longitudes de onda y se van a formar ondas estacionarias. Entonces, cuando tenemos este tipo de ondas estacionarias, resulta que nosotros queremos calcular cuál es la frecuencia con la que están oscilando. Y utilizamos nuestra ecuación de ondas, que era C es igual a lambda por F. De aquí despejamos F. F es igual a C entre lambda. Pero nosotros tenemos que N por lambda es igual a 2L. ¿De dónde sacamos esta ecuación? De que acá la tenemos, N por lambda. Aquí L es igual a N, L es un múltiplo entero de lambda entre 2. Entonces, esto yo lo puedo escribir como N por lambda es igual a 2L, ¿sí? N por lambda es igual a 2L. N por lambda es igual a 2L, y de aquí despejo longitud de onda y me queda que es 2L entre N. Y ahora esta longitud de onda la pongo aquí. Y entonces nos queda que la frecuencia va a ser igual a N por C entre 2L. Si esto lo pongo aquí, da como resultado esto, N por C entre 2L. Entonces, entonces no es una única frecuencia las que se pueden generar en ondas estacionarias, sino que hay un número infinito de frecuencias. Estas frecuencias tienen N por C entre 2L, pero N ¿cuánto vale? Puede ser 1, 2, 3, cualquier número entero, ¿sí? Entonces, aquí no sé si alguien de ustedes sepa tocar la guitarra, porque en las cuerdas de la guitarra justamente se van a formar ondas estacionarias. Y entonces resulta que cuando alguien toca una guitarra, cuando alguien dice, es que estoy afinando una guitarra, cuando están afinando una guitarra, lo que están tratando de encontrar es esta L, la longitud a la cual se van a formar ondas estacionarias en las cuerdas de una guitarra. ¿Por qué escuchamos sonidos cuando alguien toca una guitarra? O sea, porque la cuerda empieza a vibrar y se van a formar ondas estacionarias. Y luego esa vibración de la cuerda mueve el aire que está alrededor de la cuerda y se forma una onda sonora, y por eso escuchamos los sonidos. Entonces, resulta que cuando se encuentra la longitud de la onda estacionaria correcta, se forman sonidos agradables, que nosotros en guitarra le llamamos, pues es que se oye así como lo contrario al ruido, se oye agradable el sonido musical. Y entonces a estas frecuencias se les llama frecuencias armónicas. Se les llama frecuencias armónicas
a todas estas frecuencias. Entonces, cuando n es igual a 1, si n vale 1, se forma la frecuencia 1 y es nada más C entre 2L. Cuando n vale 2, aquí es 2 y nos queda nada más C entre L. Cuando n vale 3 es 3C entre 2L, cuando n vale 4 es 4C entre 2L. Entonces se van a formar diferentes frecuencias y se les llama primer armónico, segundo armónico, tercer armónico o cuarto armónico, ¿sí? Entonces, o también se les llama frecuencias resonantes. Entonces, fíjense, todos los instrumentos musicales están diseñados de acuerdo a esta ecuación, a ondas estacionarias. Entonces, es bien importante, bueno, este es de las primeras aplicaciones de ondas estacionarias, pero ondas estacionarias tienen muchas aplicaciones. También, por ejemplo, no hemos visto ondas electromagnéticas, los hornos de microondas, también utilizan esta misma ecuación, frecuencias permitidas de ondas estacionarias. Ahí se forma una onda estacionaria, pero es una onda electromagnética. Entonces, ondas estacionarias van a tener muchas aplicaciones, ¿sí? Por eso es que es importante estudiarlas. Entonces, aquí tengo otro videito de cómo es esta es la onda estacionaria, fíjense. No se mueve para ningún lado, nomás está haciendo así. Y entonces, ya vimos cuál es su ecuación. Entonces, no es que no se mueve para ningún lado, no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, pero se está moviendo, ¿sí? Se está moviendo. Si se está moviendo, igual tiene una energía. Entonces, este es el concepto de ondas estacionarias, ¿sí? No sé si está claro hasta aquí o aquí puse. No solamente las cuerdas de una guitarra van a ser ondas estacionarias, también todos los instrumentos de cuerdas, inclusive el piano y todo, y los los instrumentos de viento también, solo que ahí se forman ondas estacionarias a través de aire, y en el aire se van a formar ondas longitudinales, no transversales, ¿sí? Y estamos viendo ondas transversales, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algunos problemitas, a ver si se aclara un poquito más esto. Ya haciendo los problemitas ya queda un poquito más, más claro, ¿sí? Entonces, miren, dice así, dice, una onda estacionaria cuya ecuación es esta. Esta es la onda estacionaria, ¿sí? Entonces, pero esta onda estacionaria, ¿qué ecuación obedece? Ah, pues obedece la que vimos, que era igual a 2A coseno de K por X, seno de omega T. Esta es la ecuación. Y entonces, esa ecuación que nos están dando debe de ser esta, ¿sí? Entonces, déjenme, mover esto. Entonces, espérenme, déjenme pasarme el problemita. Porque me pasé. Ahí está el problema, ¿sí? Entonces, dice, una onda estacionaria cuya ecuación es esa. Y es igual a 0.520 coseno de 1.14x seno de 137t. Nada más déjenme escribirla aquí. Entonces tenemos y. Y es de xt, ¿sí? Es 0.520 coseno $137,000. Acuérdense que aquí los problemas sí los tienen que resolver, sí, estos sí los tienen que copiar en su cuaderno o irlos resolviendo junto conmigo. Entonces, aquí tenemos Y. ¿Cuál es la ecuación de la onda estacionaria? 2A coseno de K por X seno de omega T. Nos dicen que es una onda estacionaria, entonces si es una onda estacionaria, esta es su ecuación, ¿sí? Entonces dijimos que la onda estacionaria se va a formar generalmente cuando tenemos una longitud de cuerda. Aquí tenemos esta cuerda.
y está fija de ambos extremos. Y entonces nosotros aquí aplicamos una fuerza que le llamamos de tensión, porque siempre cuando aplicamos fuerza sobre cuerdas le llamamos fuerza de tensión. Aquí aplicamos una fuerza, y al aplicar aquí una fuerza, entonces se genera la onda, y entonces viene para acá, y esta viene para acá. Y entonces cuando choca aquí con esto, esta se regresa para acá, y esta se regresa para acá. Y ahí ya se forma la onda estacionaria, porque son dos ondas iguales, una viene para acá y otra viene para acá. Esto es lo que se hace cuando alguien está afinando o tocando las cuerdas de una guitarra o de cualquier instrumento, ¿sí? Son cuerdas fijas y se aplica una fuerza. Entonces decimos que esta L es longitud de la cuerda. Longitud de la cuerda. Pero decimos que esta L, para que se forme la onda estacionaria, tiene que ser un múltiplo entero de lambda entre 2. Múltiplo entero de lambda entre 2, en donde n puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, o muchos números. Entonces, decimos que la frecuencia, la frecuencia de estas ondas estacionarias es n por c entre 2L. Estas van a ser frecuencias estacionarias. ¿Por qué yo estoy hablando en plural? Porque n igual es 1, 2, 3, hasta el infinito. Cualquier número entero, ¿sí? Entonces, decimos que las frecuencias en las ondas estacionarias, el valor de las frecuencias en las ondas estacionarias no puede ser cualquier valor, sino que tiene que cumplir con esto. No puede ser cualquier valor, sino que n tiene que ser 1 o 2 o 3 o 4 o 5, pero no puede ser 1.5 o no puede ser 1.3 o 1 o 2.4. No. N tiene que ser un número entero. O es 1 o es 2 o es 3. Y cuando tenemos este tipo de cantidades en física, se les llama que son cantidades cuantizadas. Ustedes ya llevaron química cuántica y ahí seguramente les explicaron por qué se llama cuántica. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Que me pueda comentar algo? Entonces, Recuerdo que era por la energía venía en paquetes. en paquetes, exactamente, ajá. La energía también ahí que lleva el electrón, o los electrones ahí, son cantidades cuantizadas, no pueden llevar cualquier valor, Por ejemplo, cantidades no cuantizadas pueden ser, pues no sé, unidades de masa, de masa nosotros podemos, no sé, tener cualquier cantidad de masa, la masa no está cuantizada, pero la energía, por ejemplo, que llevan los electrones sí está cuantizada. Y las frecuencias, aquí las frecuencias también están cuantizadas. ¿Qué quiere decir que están cuantizadas? Que solamente pueden tener determinados valores, no pueden tener cualquier valor, no, tienen que ser determinados valores. Esas son cantidades cuantizadas y por eso ahí lo de la mecánica cuántica o la química cuántica. Entonces, bueno, estas son las frecuencias. Entonces, aquí regresamos aquí ahora sí ya al problemita y nos dice, la onda estacionaria es esta. Determine la amplitud y la velocidad de las ondas componentes cuya superposición da lugar a esta onda estacionaria. Entonces dijimos que esto es 2A. Entonces tenemos 2A es igual a 0.520. Aquí no nos dicen en qué unidades están, pero debe estar en Sistema Internacional de Unidades. Estos son metros. Y entonces la amplitud de cada una de las ondas es 0.520 entre 2. ¿Sí? Es 2 veces la amplitud de cada una de las ondas, porque la amplitud de las ondas es la misma, porque acuérdense que, bueno, aquí no me queda bien el dibujo, pero esta onda que se mueve para acá es idéntica a esta onda que se mueve para acá, o sea, tienen la misma amplitud. Cuando se reflejan, igual tienen la misma amplitud. Por eso es que aquí da 2A, en donde A es la amplitud de cada una de las ondas, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya nada más alguien saca esto y eso es A.
Y ahora queremos calcular la velocidad. ¿Sí está claro para todos lo de la amplitud? Aquí tenemos 2A, pero 2A ¿cuánto vale? 0.520, porque es una onda estacionaria, ¿sí? Entonces, para la velocidad, ¿qué ecuaciones de velocidad conocemos? Pues conocemos 3 ecuaciones de velocidad. C es igual a fuerza de tensión entre densidad. Esta no nos sirve porque no conocemos la fuerza de tensión que estamos aplicando aquí. La otra que tenemos es C es igual a lambda por F. Esta tampoco, esta sí la podemos utilizar, ¿no? Nos dicen encuentre la velocidad de las ondas componentes. Pero fíjense, tenemos otra ecuación de velocidad. C es igual a omega entre K. Entonces, alguien que me diga cuál es la más fácil. Porque aquí tenemos 2A es 0.520. K, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice de aquí? K es esta. Esto es K por X. Seno de omega T, y entonces omega, ¿cuánto vale? 137. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Entonces, yo de aquí saco que K vale 1.14. Y omega vale 137 de la ecuación. Entonces, esto es K por X, coseno de K por X, coseno de K por X, coseno de K por X, entonces K es 1.14, seno de omega T, entonces omega es 137, ¿sí? Y entonces, pero con omega yo puedo sacar frecuencia. Fíjense, con omega yo puedo sacar frecuencia, que es igual a, perdón, yo puedo sacar, la frecuencia va a ser igual a omega entre 2pi. Puedo sacar la frecuencia, pero esta ecuación yo no la puedo utilizar porque no conozco C, porque es justamente lo que me están preguntando, y tampoco conozco lambda. Entonces, la que nos queda por utilizar es esta, ¿sí se fijan? ¿Por qué esta sí? Porque conocemos omega y conocemos K. Ya sabemos que omega vale 137 y que K vale 1.14. Entonces, de aquí ya sacamos que K nos va a quedar en metros por segundo. Acuérdense que omega que son radianes por segundo. ¿Y K qué unidades tiene? ¿Se acuerdan que K las acabamos de esto? De que sigma era igual a K por X. Y luego decíamos, sí, pero cuando X vale una longitud de onda, este angulito vale 2pi radianes. Y si de aquí despejo K, me queda que es 2pi entre lambda. Y estos son radianes sobre metro. Entonces, radianes sobre segundo y radianes sobre metro, aquí nos va a quedar que son metros por segundo, ¿sí? Si alguien saca esta cuentita y ya tenemos la velocidad, ¿sí? Me salió 120.17. 120.17. 120, bueno, déjenme ponerlo bien porque me quedo muy encima. Ay, estoy. 120.17 y ya queda en metros por segundo. Ya vieron esto, ¿no? Entonces, K son radianes sobre metro, omega son radianes por segundo. Entonces, esta va a ser la velocidad. Esta es la velocidad que llevan las ondas componentes.
de las ondas componentes. O sea que la onda estacionaria se mueve a la misma velocidad que las ondas componentes, porque efectivamente se está moviendo la onda, pero lo que pasa es que no se va para ningún lado. No sé si hay veces que entonces en las cuerdas de una guitarra es difícil ver, pero se puede escuchar. Cuando ya se escucha un sonido agradable, se dice, es ya, ahí ya encontramos la L, ahí ya encontramos la L. Pero para ver ondas estacionarias es como cuando, no sé si han ido a las albercas esas que hacen de olas, y entonces vienen, por ejemplo, las olas vienen así, y luego de repente chocan con el extremo de la alberca, y entonces vienen para acá, y luego se regresan para acá, se regresan para acá. Y entonces ahí y se forma la onda estacionaria, y se ve que se mueve el agua, se ve que se está moviendo el agua, pero no se mueve ni para allá ni para acá, nada más ahí se está moviendo. Es cosa nada más luego de observar ondas estacionarias. En los laboratorios de física, no sé, por ejemplo, se tienen unas cosas que se llaman cubas de ondas. No sé si alguien esté llevando el laboratorio o no sé. Y entonces aquí hay agua. Este es un recipiente con agua y ya entonces lo que se hace es que, bueno, es así como rectangular y entonces se mete una tablita. Es que no sé, los dibujos no me quedan nada bien, ¿eh? Digamos, está así y aquí hay agua, ¿no? Aquí hay agua, todo aquí hay agua. Y entonces se mete, por ejemplo, una tablita, digamos, aquí, se está metiendo una tabla aquí, y entonces se generan ondas que vienen para acá y luego se regresan, y aquí se forman las ondas estacionarias. En todo esto se forman las ondas estacionarias y uno puede ver que efectivamente se están moviendo el agua, pero no se transmite para ningún lugar. Y luego lo que se hace es que aquí se pone una lámpara y luego acá se pone una cartulina blanca y entonces se ve que las ondas se quedan estáticas. Aquí se quedan estáticas, no se mueven para ningún lado. Pero bueno, eso ya es un experimento de laboratorio. No sé si alguien esté llevando el laboratorio. Creo que en el laboratorio de física sí debe de haber las cubas de ondas. Bueno, entonces, esto sería el inciso A. ¿Alguien tiene dudas de cómo lo estamos resolviendo? ¿O sí ya quedó claro? Sí, quedó claro. Bueno, vamos a hacer ahora el inciso B. Para el inciso B, voy a borrar aquí de este lado. Para el inciso B, nos dice, encuentre la distancia entre nodos. ¿Qué eran los nodos? ¿Quién me dice? Cuando y es igual a 0. Y es igual a 0, exactamente, cuando y vale 0. Entonces, tenemos que, la distancia entre nodos, entonces dijimos que estaba la onda así. Ay, estaba la onda así. Y entonces dijimos, desde aquí hasta aquí es una longitud de onda. Desde aquí hasta aquí es una longitud de onda, lambda. En la onda estacionaria, que va con coseno. Desde aquí hasta aquí es una longitud de onda. Y de entonces decimos, lambda entre 2 es aquí, porque aquí es lambda entre 2 y aquí es otra lambda entre 2. En lambda entre 2 ocurren los puntos de desplazamiento máximo, lambda entre 2, ¿sí? Y los puntos en donde y vale 0, fíjense, es aquí y es aquí. Pero entonces es lambda entre 4. Es que no, déjenme ver si puedo hacer el dibujo un poquito mejor porque si no, no me queda bien. Entonces cambia respecto al coseno y es una función coseno. Entonces déjenme ver. Empieza aquí. Esto es X, esto es T, esto es el eje Y. Y entonces, un ciclo de oscilación en la onda estacionaria es desde aquí es pi y aquí es 2pi. Es hasta aquí. Entonces, fíjense, desde aquí hasta aquí es una longitud de onda. Desde aquí hasta aquí es una longitud de onda.
A la mitad de una longitud de onda es aquí. Entonces, lambda entre 2 de aquí para acá, lambda entre 2 de aquí para acá, y ahí ocurre un punto de desplazamiento máximo, ¿sí? Aquí. Entonces, decimos que estas son crestas y los puntos en donde y vale 0 son nodos. Entonces, un nodo es aquí, el otro nodo es aquí. Y entonces, desde aquí hasta aquí es una longitud de onda. Desde aquí hasta aquí es media longitud de onda. Y de aquí a aquí es lambda entre 4. Fíjense. Aquí es lambda entre 4. Aquí es lambda, otra lambda entre 4. Aquí es otra lambda entre 4 y aquí es otra lambda entre 4. Entonces, estas 4 nos dan una longitud de onda. O sea, desde aquí hasta aquí es una longitud de onda. ¿Sí se entiende más o menos? Entonces, un ciclo, desde aquí hasta aquí es un ciclo. De aquí a aquí es una longitud de onda. Media longitud de onda es aquí. Y aquí ocurre un punto de desplazamiento máximo que le llamamos cresta. Pero no nos están preguntando la distancia entre crestas, sino la distancia entre nodos. Entonces, la distancia entre nodos va a ser lambda entre 4, pero necesitamos calcular primero cuál es la longitud de la onda, porque no la hemos calculado, ¿sí? Entonces, la longitud de la onda, ahora sí ya tenemos, déjenme borrar esto también. La longitud de la onda tenemos que, ahora sí ya podemos utilizar, ¿ahí dónde está? Acá. C es igual a lambda por F. Y ya entonces, lambda, ¿cuánto vale? Lambda vale C entre F. ¿Y cuánto vale C? Ah, pues ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto había salido C, perdón? 1 punto y tantos. 120.17. 120.17. Estos son metros por segundo. Y entre la frecuencia. Y la frecuencia creo que no la hemos calculado. La frecuencia es igual a omega entre 2pi. ¿Y cuánto vale omega? Vale 137. De aquí, miren, seno de omega t. Entonces, omega vale 137. 137 entre 2 por 3.1416. Y ya tenemos ahí la frecuencia. ¿Para qué queremos la frecuencia? Para ponerla aquí y luego encontrar cuánto vale lambda, ¿sí? Entonces, a ver si alguien calcula ahí la frecuencia con su calculadora. Sí necesitan tener una calculadora, para esto. Me dio 21.80. La frecuencia 21.8 Hz. Esto queda 1 sobre segundos. 1 sobre segundos, ¿qué son? Son Hz. ¿Por qué sale así? Porque omega son radianes por segundo y estos 2pi son 2pi radianes. Entonces nos queda 1 sobre segundo. Entonces sé que es 120.17 entre la frecuencia que son 21.8, 1 sobre segundo, y el resultado nos queda en metros, ¿sí? 120.17 entre 21.8. Esto nos debe de dar algo. Me dio 5.51. 5.51 metros. Esto es la longitud de la onda. Esto es la longitud de la onda, ¿sí? Entonces, esto es desde aquí hasta aquí, vale 5.51 metros. Fíjense, desde aquí hasta aquí es un ciclo y ahí vale 5.51 metros. Y ahora, ¿cuál es la distancia entre nodos? La distancia entre nodos va a ser aquí. Aquí llévale 0, llévale 0.
Entonces tenemos que va a ser 5.51 entre 4. $1.3775. Entonces, este punto, este nodo, va a estar de aquí a aquí es 1.37. Y luego, desde aquí hasta aquí, va a ser 1.37 más 1.37. O sea, ahorita estamos calculando esto, miren. De aquí es 1.37. De aquí es 1.37. Y aquí es 1.37. Entonces, la distancia de separación son 2 veces 1.37. Que equivale igual a lambda entre 2, pero bueno. Entonces aquí tenemos, es la distancia entre nodos. Entre este nodo y este nodo, ¿cuál es la distancia? Es 1.37 más 1.37. Esa va a ser la respuesta para el inciso B. Esta es la respuesta para el inciso B. Bueno. Profesora, entonces los nodos son cuando y vale 0, ¿no? Sí, cuando y vale 0. Por ejemplo, aquí, y vale 0, y vale 0. ¿Cuál es la distancia entre este y este? Pues es esta. Sí, por aquí lo pongo. Ya lo habíamos visto. Nodos, y igual a 0. Y igual a 0. Aquí sería otro. Bueno, si ya terminaron de copiar, hacemos otro problema. Ya, profesora. Sí, Bueno, profe, ya. entonces vamos a pasar al siguiente problema. Ajá. Entonces, dice, vamos a hacer dice, a una cuerda fija de ambos extremos se le aplica una fuerza de 400 newtons. La densidad lineal de cuerda es de 1 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro. Se produce una onda estacionaria con una frecuencia de 150 Hz y la siguiente frecuencia a la que vibra es de 200. Nos piden, determine la longitud L de la cuerda y cuáles son estos dos armónicos, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo es? Entonces tenemos una cuerda. Es una cuerda fija. ¿Esta? Está fija. Aquí le ponemos esta fija de ambos extremos. Y ahora le aplicamos una fuerza aquí. Esta es la fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión que le aplicamos ahí a la mitad vale 400 newtons. Y nos dicen que esta cuerda tiene una densidad lineal de masa de 1 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro. Esta es la densidad de la cuerda. Y nos dice que produce una onda estacionaria con frecuencias, va a producir frecuencias de 150, pero esta es una frecuencia N.
y una frecuencia n más 1 igual a 200. Pero nosotros no sabemos si es frecuencia 1, frecuencia 2, o frecuencia 2 y frecuencia 3, o frecuencia 4 y frecuencia 5. No sabemos. Eso es lo que nos preguntan. Y ya entonces, lo que podemos determinar primeramente es, dice, determine la longitud de la cuerda. Entonces, utilizamos la ecuación de la frecuencia. Frecuencia es igual a n por c entre 2L. Pues tenemos dos frecuencias. Y entonces nos preguntan L. Lo que sí conocemos es C, que es la velocidad. ¿De dónde conocemos C? C es igual a la raíz cuadrada de la fuerza de tensión entre la densidad. Ahora sí podemos utilizar esta, ¿sí? Porque nos están dando la fuerza de tensión y la densidad. Pues entonces con esto determinamos C, que es la velocidad de la onda. Y entonces esto nos queda que es 400 entre 1 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 2. Y la raíz de esto. Aquí es como si fuera 0.01, ¿no? Déjenme ponerlo mejor así, porque está más fácil así, ¿no? Es 1 por 10 a la menos 2, es 0.01. Y ya sacamos, 0.01 es 1 por 10 a la menos 2. Y entonces ya sacamos cuánto vale C. Ya tenemos cuánto vale C. $200 metros sobre segundo. Esto es C. Entonces, de esta ecuación ya conocemos C. Pero ahora en esta ecuación tenemos dos incógnitas. No conocemos el N y tampoco conocemos L. Pero podemos escribir dos ecuaciones. Fíjense, la primera. Fn, frecuencia N, es igual a N por C entre 2L, y esta va a ser igual a 150. Es la primera. Y luego tenemos la otra, frecuencia N más 1. Esta va a ser igual a N más 1 que multiplica a C entre 2L, y esta va a ser igual a 200. ¿Sí se fijan cómo las estamos planteando? Porque nos dicen, una de las frecuencias es 150 y la siguiente frecuencia es de 200. Entonces, una va a ser 2 y 3 o 1 y 2, o sea, son consecutivas. Una vale 150 y la otra vale 200, pero entonces una vale n y la otra vale n más 1, ¿sí? Entonces tenemos dos incógnitas, que es ¿quién? N y L. No sabemos cuánto vale N y L, pero sabemos cuánto valen las frecuencias. Una vale 150 y la otra vale 200. Y planteamos así estas dos ecuaciones. Planteamos estas dos ecuaciones y ya las podemos resolver y ya encontramos cuánto vale. Sí, ¿todo el mundo entiende cómo se están planteando estas dos ecuaciones? Para N vale 150. Para N más 1 vale 200. Conocemos C, pero nuestras incógnitas son N y L, pero tenemos dos ecuaciones y entonces se puede resolver, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que todo el mundo entienda cómo se plantean estas ecuaciones, porque aquí dijimos que N, ¿cuánto vale? N puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, cualquier número entero, N. Esta es la letra N minúscula, es que a mí no me queda bien como la escriben ustedes. Esta es N minúscula. Esta es la letra N minúscula. Es que yo escribo así como de otra manera. Bueno, entonces, ¿sí se entiende hasta aquí? Entonces vamos a resolver esto.
Hay muchos que tienen calculadoras así que pueden resolver esto luego, pero vamos a hacerlo como aprendieron ustedes allá en la secundaria, en la prepa, no sé. Esta va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2, ¿sí? Entonces, de la ecuación 1 tenemos n por c es igual a 2L que multiplica a 150, ¿sí? Esto es como si yo tuviera n por c es igual a 300L. ¿Sí está claro? De la 1, de la ecuación 1. N por C es igual a 150 por 2L. Y luego N por C es igual a 300L. Esta es de la ecuación 1, ¿sí? Ahora, de la ecuación 2, y luego voy a despejar N. N vale 300L entre N. Ah, perdón, no estoy entre C, ¿no? Entre C. 300L entre C. Esto vale N. Y ya ahora la voy a sustituir en la 2, en la ecuación 2, en donde yo tengo, bueno, esto es de la ecuación 1, esto es de la ecuación 1. Ahora, de la ecuación 2, yo pongo N más 1 que multiplica a C es igual a 200 por 2L. Es igual a ver, vamos a ponerlo bien. N más 1 por C es igual a 2L por 200. O bien, N más 1 por C es igual a 400L. Esta es de la ecuación 2. Y ya ahora, esta N la voy a poner aquí. Fíjense, esta N la voy a poner aquí. Y entonces me queda 300L entre C. Ah, no, primero se necesita quitar el paréntesis, perdón. Déjenme quitar primero el paréntesis, si no, no voy a poder. Aquí estoy, N más 1. N más 1 por C. De aquí lo estoy despejando. N más 1 por C vale 2L por 200, ¿sí? N más 1 por C son 400L. Aquí quito este paréntesis y entonces me queda N por C más C es igual a 400L. Esto ya ustedes lo deben de saber. Luego, y ya ahora sí, esta N ahora la pongo aquí. Ahora sí, esta N la pongo aquí y me queda que son 300L entre C, esto es N, que multiplica a C más C es igual a 400L. Y entonces aquí, esta C con esta C se van y me queda que son 300L más C es igual a 400L. Y ya de aquí yo ya puedo sacar cuánto vale aquí la puedo poner como que C es igual 400L menos 300L, ¿no? Menos 300L, nos queda que C es igual a 100L. Y ahora ya puedo encontrar L, ¿sí? De aquí. Entonces L va a ser igual a C entre 100. ¿Sí? De aquí. L es igual a C entre 100. O sea, 200 entre 100
Nos queda 2 metros. Y este es el inciso A. ¿Sí? Bueno, aquí ya está, ya nada más, ya ni debería de hacer todo esto. Ustedes ya esto lo hacen así muy fácil, ¿no? Entonces, L vale 2 metros. Ya tenemos ahora cuánto vale L. Y ya teniendo L, ahora nos dicen, ¿cuáles son estos dos armónicos? ¿Y qué son los armónicos? Pues los armónicos son estos, Fn y Fn más 1. Dijimos que a este grupo de frecuencias, porque es un número muy grande de frecuencias, se les llama armónicos o bien se les llama frecuencias resonantes. Frecuencias resonantes. También en muchos libros les llaman así, frecuencias resonantes o armónicos. Entonces se dice primer armónico, frecuencia 1, segundo armónico, frecuencia 2, tercer armónico, frecuencia 3, y así son. Entonces aquí, ahora para el inciso B, ¿cuáles son estas dos frecuencias? Es decir, ¿cuánto valen? Si es el 1 o el 2 o el 3 y el 4. Y entonces, bueno, ya sabemos ahí que tenemos en la primera ecuación, tenemos N por C, esto es para el inciso B, N por C entre 2L de esta primera ecuación es igual a 150. Pero como yo ya sé cuánto vale L, la pongo, voy a despejar N. Quiero saber cuánto vale N. Entonces me queda N por C es igual a 2L por 150. Pero yo ya sé que L vale 2 metros, o sea, es 2 por 2 por 150. Aquí son 150 por 2 son 300, son 600 aquí. Bueno, entonces N por C es igual a Sí, son 600, ¿no? 600. 600. Y entonces N va a ser igual a 600 entre C, que vale 200. Entonces 6 entre 2 es 3. Entonces las frecuencias son 3 y 4, porque la otra es N más 1, ¿sí? Entonces los armónicos son la frecuencia 1, ¿sí? Bueno, N para la frecuencia 1, esta es la frecuencia 3, 150 es frecuencia 3, 150. Y la otra pues es frecuencia 4, esta vale 200. A lo mejor si alguien no me cree, pues hacemos esto. N más 1 por C, pero aquí N más 1 por C entre 2L es igual a 400 y sería esta, N más 1 por C. Igual lo podemos hacer así, en este pedacito lo voy a hacer, ¿sí? Para la segunda, N más 1, no, es más bien N por C, porque ya tenemos C, ¿no? Ya tenemos C, que son 200 metros por segundo. Entonces, para la segunda frecuencia, que es esta, entonces tenemos N por C más C es igual a es igual a 400L. Y de aquí ya nada más despejamos N. Bueno, déjenme ver cómo queda mejor. Aquí son 300L más C. A ver, ¿cómo estaba aquí? N por C más C. Bueno, pues lo podemos dejar así. N por C más C es igual a 400L. Y entonces N por C es igual a 400L menos C
y N es igual a 400L menos C entre C. Y como ya tenemos L y ya tenemos C, pues ya nada más aquí ponemos L que son 2 metros, C que son 200. Si alguien quiere hacer esto. N, bueno, aquí ya pone nada más el valor de L, que son 2 metros. Aquí el valor de C, que son 200, y dividen entre C, que son 200, y aquí debe de salir 4. Aquí debe de salir 4, si alguien lo quiere hacer. Es que aquí ya no me queda. Ahí sí. Entonces, este es el resultado para el inciso B. F3 es los armónicos, ¿cuáles son? 3 y 4. ¿Cuáles son estos dos armónicos? 3 y 4. Entonces, la respuesta para el inciso B son 3 y 4. O sea, es frecuencia 3, frecuencia 4, ¿sí? Bueno, aquí como que nos perdimos, como que nos metimos mucho a hacerlo de aritmética, pero bueno, porque lo quise hacer porque luego hay veces que, no sé, algunos compañeros luego utilizan sus calculadoras y que dicen, lo resolví con la calculadora, y luego ya no tienen la más mínima idea cómo, pero bueno. Entonces, ahorita que los dejo que copien déjenme ver si hay otro problemita que podamos hacer. Maestra, Sí, sí, dime. en el donde puso B dice 3 y 4, pero no hay un de dónde sale el 4. Ajá. Entonces, a ver, entonces, los armónicos, tenemos esta ecuación de, espérenme, tenemos esta ecuación, frecuencia es igual a N por C entre 2L. Ay, es que no me puedo mover, espérenme, aquí. Frecuencia es igual a N por C entre 2L. Ay, creo que se me desactivó la plumita, espérenme. Frecuencia es igual a N por C entre 2L. Entonces nosotros podemos tener, cuando N vale 1, déjenme, voy a borrar aquí de este lado para que les quede claro, porque igual si tienen todos esa duda. Entonces, esta ecuación N por C entre 2L es la ecuación de las frecuencias permitidas en ondas estacionarias. Y ya dijimos que pueden tener solamente valores enteros. Entonces tenemos esta ecuación, frecuencia N por C
entre 2L. Cuando decimos, cuando n vale 1, es frecuencia 1 y es igual a 1 por C entre 2L. Cuando n vale 2, tenemos frecuencia 2 y es igual a 2 por C entre 2L. Se elimina este 2 y nada más nos queda C entre L. Cuando n vale 3, es la frecuencia 3. Y tenemos 3 por C entre 2L. Cuando n vale 4, tenemos frecuencia 4. Y es 4 por C entre 2L. 4 por C entre 2L. Cuando n vale 5, tenemos frecuencia 5 es igual a 5 por C entre 2L. Y así yo me puedo ir a 6, 7, 8, 9, 20, 50, ¿sí? Y ya a todas estas frecuencias, aquí yo puedo poner la 6, por ejemplo, cuando n vale 6, frecuencia 6 es igual a 6C entre 2L. Y ya todo este grupo de frecuencias y a estas n's se representan con esta ecuación, en donde n es 1, 2, es un número entero, ¿sí? Entonces, estas son las frecuencias de las ondas estacionarias. Entonces, nosotros podemos tener todas estas frecuencias, pero es un número infinito de frecuencias. Entonces, cuando nos dicen aquí, ¿cuáles son estos dos armónicos? Entonces, se les llama armónicos a todos estos valores de las frecuencias o bien frecuencias resonantes. Entonces, en este problema no sabíamos si era frecuencia 1 y frecuencia 2, o frecuencia 2 y frecuencia 3, o frecuencia 5 y frecuencia 6, sino que nos dicen dos frecuencias consecutivas, una vale 150 y la otra vale 200, y así las planteamos, pero no sabíamos cuánto valía n. Entonces fue lo que calculamos y dijimos, n vale 3. Entonces, la primera frecuencia para 150 es n igual a 3, y entonces obviamente la que le sigue, la de 200, esa va a ser n más 1, que sería 4. Entonces, los armónicos se refieren a eso. ¿Cuáles son las frecuencias? Pues es frecuencia 3 y es frecuencia 4. O sea, o igual la puedo poner aquí. Es frecuencia 3 y es frecuencia 4. Entonces es frecuencia 3 y frecuencia 4. Y ya eso es lo que significa esto. Esto es lo que significa esto. Porque son todas estas. Pero nosotros solamente tenemos dos, 150 y 200. Y esas a cuáles corresponden. Ahí ya haciendo las cuentitas aquí, nos queda que n vale 3. N vale 3. Y por lo tanto, la que sigue es n más 1, que es 4. Entonces son estos dos armónicos serían estas frecuencias, frecuencia 3 y frecuencia 4. A eso se refiere este numerito, 3 y 4, se refiere a que es 3 y 4, y frecuencia 3, frecuencia 4. No sé si quedó claro. Sí, maestra. Bueno, la próxima clase vamos a hacer ya nada más otros dos ejemplitos de ondas estacionarias para que quede un poquito más claro, ¿sí? Entonces, acuérdense que estamos viendo capítulo 19. Se los escribo por aquí. Esto es capítulo 19 del libro que viene ahí en la nube, que es el Holiday Resnick. Que este libro sí lo conocen porque en la biblioteca es del que hay más. Holiday Resnick, este es el volumen 1, ¿sí? Entonces, saquen la serie. Si todavía no la han sacado, busquen el libro, ahí lo pueden buscar en internet y bajen la serie y ya van resolviendo algunos problemas. Ahí también vienen varios problemas de ondas estacionarias, ¿sí? Bueno, entonces, pues vamos a dejar la clase hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Y vayan tratando de resolver algunos problemas de la serie para que le vayan avanzando también ahí en la serie, ¿sí? Bueno, entonces,
No sé si todo el mundo ya tiene su clave de acceso para la plataforma Moodle, que me diga, o igual anda por ahí alguien que no tiene clave de acceso. Es muy importante que todos deben de tener su clave de acceso a la plataforma Moodle, ¿sí? Para que puedan ver las clases y de hecho ahí van a subir las series de problemas, los exámenes también van a ser ahí, o sea que necesariamente tienen que tener clave de acceso a la plataforma de Moodle. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Bueno, entonces, Muchas gracias. hasta luego, entonces, bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, luego. profesora. Sí, hasta luego, bye.